Bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan en este maravilloso viaje a través de las páginas bíblicas para adentrarse en estas historias que no son solamente cuentos, que fueron acontecimientos que sucedieron dentro de la nación. Y esto que estamos viendo ahora nos asegura que todo lo que Dios le había pronunciado por boca de Moisés, por boca de Samuel, estos desastres que sucedieron, Dios los quería evitar. Por eso que le había dicho al profeta Samuel: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, porque quieren ser como las demás naciones, teniendo reyes. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que también entender. Dios nos permite, nos da lo que le solicitamos, pero no es su voluntad. Qué lindo es que con nosotros aprendamos a ser como niños, que nos sujetamos fielmente a la voluntad de nuestro Padre, porque entendemos que con nuestros padres estamos seguros, no nos va a faltar techo, no nos va a faltar alimento, no nos va a faltar vestido, todo lo va a suplir el Señor a manera que nosotros estemos sujetos a Él. Entonces, todas estas situaciones que se desencadenaron en el reino de Israel a consecuencia de la mala decisión del pueblo. Y aquí está, aquí lo podemos palpar a través de estos reyes y a través de la fracción del reino. Consecuencia de esta división fue las malas decisiones tomadas por el rey. Y el Señor cumple así su promesa. Bendición para los que perseveran en la obediencia, en la comunión con Dios, pero castigo y reprensión a aquellos que obstinadamente dan la espalda al Dios que nos ama. Entonces esto es para que meditemos, para que adentremos, para que nosotros sintamos que debajo de las alas de Dios estamos seguros y que haciendo su voluntad nos trae realmente felicidad a nuestra alma. Es la verdadera felicidad. Y esto no quiere decir que no hayan problemas. Sí, claro que sí, vamos a tener adversidades siempre, pero qué lindo es confiar que si Dios es nuestro pastor, pues nada nos faltará. No nos faltará el ánimo, no nos faltará la fe, no nos faltará la sabiduría para emprender esas situaciones que tenemos adversas. Entonces es necesario pues, que nosotros, a medida que vayamos apegándonos a su palabra, vamos a notar esos cambios, esas actitudes diferentes, porque vamos a procurar parecernos más a Él, apegarnos al plan de Él y caminar conforme a su voluntad. Y así pues vamos a poder ver que nuestra vida no estará en desaciertos, porque estamos seguros que Dios es el que guía en nuestra vida. Y de eso se trata, que nosotros podamos tomar esta determinación, así como la mantuvo aquel gran siervo de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé si ustedes van a estar viviendo en el pasado, adorando las cosas que dejaron atrás o las que están por venir, no lo sé. Pero yo estoy firme en lo que he conocido, y es el amor, la protección y la fidelidad de Dios. Bueno, entonces ya vamos a ir avanzando a este capítulo de Reyes. Emprendemos entonces este viaje al capítulo 14 del primer libro de Reyes. Vamos entonces a estar atentos a ver qué pasará con el reinado de Jeroboam. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones, y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder,
pues será que cuando ella viniera, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies, cuando entraba por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo mirante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam de una ciudad, le comerán los perros, y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate, y vete a tu casa, que en entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque sólo él de los de Jeroboam entrará en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué si ahora? Y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Y enterráronlo, y endechólo todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, que él había hablado por mano de su siervo Ahías profeta. Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, Admonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de metal, y diólos en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y poníanlos después en la cámara de los de la guardia. Los demás de los hechos de Roboam y todas las cosas que hizo, no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama,
ammonita, y reinó en su lugar Abián su hijo. Bueno, aquí nos damos cuenta de cómo Dios usa de manera especial a todo siervo que está allí dispuesto y conservado para servir a Dios. Nos habla en este capítulo que Jeroboam sintió preocupación porque su hijo Abías estaba enfermo, había caído enfermo, y él se preocupó tanto que se recordó a aquel hombre, aquel profeta que le había dicho que él sería rey sobre este pueblo, sobre las 10 tribus del norte. Miren esto, estando en esta dificultad como padre, vio el padecimiento de su hijo y le ordena a su esposa que se disfrace y que llevara ofrenda a este profeta. Le ordenó que le llevara 10 panes y le llevara tortas y vasija de miel, porque él necesitaba saber qué iba a hacer de este niño. Entonces no se está preocupando por cómo resolver y arreglar la situación, sino que estaba interesado en el futuro. Vemos la decadencia de este rey, vemos lo triste que, a pesar de estar atravesando una adversidad de salud por su niño, él no estaba interesado en decir cómo hago para que esto sane, para que esto se resuelva. Es decir, su corazón no había reconocido que había fallado tanto a Dios, que a pesar de que recordó al profeta, quien le dijo la certeza de que él sería el que gobernaría sobre las 10 tribus de Israel, no lo vio como el modo en encaminarse al proyecto o al plan que Dios le había presentado a él a través de este gran siervo de Dios, como era el profeta Ahías. Y bueno, la mujer acá obedientemente se sujetó a lo que su esposo le ordenó y se levantó de allí de su hogar y se fue a Silo, donde estaba el profeta Ahías. Por eso pues se le llama como Ahías Silonita, porque era de Silo. Y en ese entonces, como quien dice, los apellidos pasaban a ser como los lugares donde las personas residían. Y es lindo cuando la palabra del Señor nos detalla que ya este profeta estaba bastante anciano y tenía sus ojos pues oscurecidos, ya no podía ver a causa de sus años que ya él tenía. Pero qué lindo cuando usted lee esto y agarra fuerza en el Señor, porque cuando Saúl fue a visitar a aquella mujer pitonisa, no era una mujer anciana, pero esa mujer, el rey se le presentó disfrazado y no sabía quién era. Pero aquí este gran siervo de Dios anciano que estaba ciego, solamente estando en conexión con Dios, el Señor le reveló todo esto, hermano. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta cómo Dios usa niños, jóvenes, ancianos que están dispuestos a ser vasos de santificación y honor para Dios. Y Jehová le dice a este profeta: mira, va a venir la mujer de Jeroboam, ella te va a venir a consultar porque su hijo está enfermo. Ella viene disfrazada. Y qué sorprendente cuando esta mujer se acerca y el profeta, al escuchar los sonidos de los pies de esta mujer, el gran hombre de Dios le dice: entra, mujer de Jeroboam. Wow, uno se mete en esta escena. ¿Y qué pasaría por la mente de esta mujer pensando engañar a un vocero de Dios? Porque esos son los profetas, voceros de Jehová. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiría ella cuando se dio cuenta que ni aún había atravesado la casa, el cuarto, allí cerca de la puerta, ni aún había estado frente al profeta, cuando el profeta, solo al escuchar los pasos, le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Yo sé, tú has venido para que yo te dé revelación, y la revelación que te voy a dar es dura. Ve y le vas a decir a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté a ti en medio del pueblo, y yo te hice príncipe sobre mi pueblo.
Yo rompí el reino de la casa de Israel y yo te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que él guardó mis mandamientos y estuvo siempre en pos de mí con todo su corazón, haciéndolo recto delante de mis ojos, cumpliendo lo que yo le había mandado. No hiciste eso, al contrario, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, porque te fuiste a hacer dioses ajenos y a hacer imágenes de fundición para hacerme enojar, y a mí me echaste tras tus espaldas. Miren qué triste revelación, pero era verdadera. Qué diferente hubiese sido el reino del norte si Jeroboam, al escuchar todo lo que Jehová le mandó a decir por este profeta, él hubiese puesto en práctica ese mandato. Imagínense qué promesas tan lindas le había dado Jehová a este hombre al decirle que le iba a hacer casa firme. Qué hermoso. Y uno a veces se sienta a pensar en esto y Dios sigue hablándonos, porque cuando usted conoce la verdad de Dios y Dios lo revisa del poder del cielo, allí en ese mensaje hay promesas lindísimas para cada uno de nosotros, pero hay demandas también que nosotros debemos de cumplir. Y este hombre tristemente no se apegó al proyecto de Dios, porque Dios vio en él cosas buenas y por eso le entregó este reino para que él ejerciera un buen gobierno. Y no fue así. Y el profeta le revela las más crudas realidades y le expresa: yo voy a traer un mal sobre la casa de Jeroboam y voy a destruir a todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y voy a barrer toda la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. Esas palabras fuertes las tuvo que escuchar esta mujer. Y le dice: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo van a comer los perros, y aquellos que mueran en el campo, lo van a comer las aves del cielo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y tú te vas a levantar y te vas a ir a tu casa, y vas a poner, al poner tu pie en la ciudad, va a morir este niño. Y todo Israel lo va a llorar y lo va a enterrar, porque de los de Jeroboam, solo él va a ser sepultado, por cuanto en él, en ese niño, alguna cosa buena halló delante de Jehová, Dios de Israel. Y esto es una verdad que el Señor manifiesta acá. El único que fue enterrado y fue endechado fue este niño. ¿Qué se halló algo bueno en él? No nos describe la palabra de Dios. Deducimos que al ser niño no tenía su corazón corrompido e inclinado al mal como lo tenía su padre y los que estaban a su alrededor. Lo cierto es que aquí Jehová le da esta revelación por boca del profeta Ahías a esta mujer, y le dice inmediatamente: va Jehová a levantar un rey sobre Israel y te va a destruir toda la casa de Jeroboam. Ese día lo va a destruir. Miren esto, así como ya el Señor había hablado a Jeroboam diciéndole que en la casa de Judá, del linaje de David, nacería Josías y quebraría todas estas cosas que habían levantado Jeroboam, también le dice por boca del profeta que vendrá un rey de allí de Israel que va a raer todo el linaje de Jeroboam. Y le dice, aquí se adelanta, aquí en este versículo 15, ya se adelanta lo que sufriría las tribus del norte cuando serían sometidos por el reino de Asiria, cuando les dice que Jehová iba a sacudir a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los iba a esparcir más allá del Éufrates, por cuanto habían hecho imágenes de acera, y esto había hecho enojar al Señor. Y esto lo haría para entregarlos por sus pecados, por cuanto Jeroboam había hecho pecar al pueblo de Israel. Qué duras palabras les tocó a esta mujer escuchar,
pero ellas tenían que estar conscientes de que todo lo que el hombre sembrare, pues eso van a cosechar. Y triste y lamentablemente Jeroboam no se inclinó a obedecer a Dios. Y así sucedió cuando esta mujer entró en la ciudad donde estaban establecidos, que era la ciudad de Tirsa, que ahí era donde tenían ellos la capital. Entonces podríamos decir de lo que era el reino del norte. Una vez que ella atraviesa la entrada, este niño muere. Y efectivamente lo enterraron, lo lloró todo Israel, y así conforme a la palabra de Jehová, la que había pronunciado por su siervo, el profeta Ahías, así sucedió. Entonces, estos acontecimientos que nosotros vamos ahondando, nos damos cuenta cómo Dios usa sus instrumentos. Usted podrá tener una limitación física, pero Dios no va a dejar que usted sea engañado por un impío como lo era este hombre Jeroboam, instruyendo a la mujer que asistiera a ver qué sucedería con su hijo, pero que se disfrazase. Qué lindo cuando uno se da cuenta de esto, que el Señor revela a sus siervos las situaciones que pueden quererle hacer engañar. Y nos dice entonces que Jeroboam muere, y nos dice pues que las guerras que hizo y cómo reinó, todo esto estaba escrito en los libros de los reyes de Israel. Recordemos algo. Cada rey tenía un cronista, una persona que se encargaba de transcribir los acontecimientos que suscitaban en medio de su reinado. Entonces, cuando aquí hace la referencia del libro de las historias de los reyes de Israel, no nos podemos confundir en pensar que es este libro tal cual el que estamos leyendo, o el libro de crónicas, porque sucede que fueron muchos escritos que se hicieron. Y bueno, desde el tiempo de David, muchos hombres, muchos escribas o muchos cronistas recogieron acontecimientos que afectaban al pueblo de Dios en el periodo de sus reyes. Entonces, claro, estos documentos históricos debieron haber sido guardados en los archivos reales y pues probablemente fueron utilizados como fuente para armar estos libros, lo que conocemos como reyes, como crónicas, puesto que este libro que se están hablando de los libros de los reyes se mencionan 32 veces en este libro de reyes. Así que nosotros podemos entender o percibir que el Espíritu Santo guió la selección de estos relatos que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos que Roboam, el hijo de Salomón, le encargó entonces el reino de Judá, y tenía ya él 41 años cuando él comenzó a reinar. Ya era un hombre, podríamos decir, un poquito centrado, y reinó durante 17 años. Fue su periodo de reinado en Jerusalén, siendo Jerusalén la capital del reino, esta ciudad que Jehová ha escogido de todas las tribus de Israel para allí realzar su nombre. Y el nombre de la mamá de este rey fue Naama, amonita. Aquí tenemos resultados de estas uniones que tuvo Salomón con mujeres extranjeras, pues la mamá de Roboam era una mujer también extranjera, amonita. ¿Y qué sucedió? Bueno, triste y lamentablemente Roboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron. Esto hizo enojar al Señor, pues había hecho tantas cosas malas, los pecados que había cometido Roboam. Porque ellos también, es decir, en pocas palabras, tanto el reino del norte como el reino del sur estaban totalmente desviados de la voluntad de Dios. ¿Qué sucedía? Que ellos se hicieron también lugares altos para sacrificar, levantaron estatuas, imágenes de la diosa Acera, y en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hacían estos sacrificios que son abominación a Jehová. Y qué terrible cuando nos relata en el versículo 24 que hubo también sodomitas en la tierra, y ellos hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová
había echado delante de los hijos de Israel. Qué triste, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, este linaje, cómo Dios se había deleitado en su pueblo al haberlo escogido, al haberle colocado esa etiqueta de ustedes son mi especial tesoro, un pueblo singular, y que ellos hayan arremetido de una manera tan terrible con todos los proyectos y los planes que Jehová había trazado con sus hijos, a tal punto que se entregaron a la idolatría desenfrenada y a todos los actos morales, inmorales, vergonzosos, cuando nos asegura la palabra que los sodomitas hicieron cuantas abominaciones hacían aquellos ciudadanos de estas tierras que Dios había limpiado a través del pueblo de Israel, y ellos cayeron a este punto, a este nivel. Qué triste situación. Y en el 5º año de este rey Roboam, entonces vino Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa real. Recordemos esa casa que duró 13 años en construcción, la casa de Salomón, y lo saqueó todo. Se llevó todos los escudos de oro que Salomón habían hecho. ¿Recuerden esos escudos? 200 escudos se había hecho Salomón. Todo esto fue despojado el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Roboam? Bueno, agarró escudos de bronce y se los dio a los capitanes de los de la guardia, que eran los que custodiaban la puerta de la casa real. Así de patético fue este gobierno. Imagínense todo lo que había Dios entregado a su pueblo, y así como se lo dio, también permitió que se lo despojaran, gracias a la dureza de su corazón y a la maldad que en ellos se halló. Y todos los de la guardia pues agarraban, llevaban estos escudos de bronce y los ponían allí en las cámaras de la guardia. Todos los demás hechos de este rey y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y en todo el tiempo que estuvo Roboam y Jeroboam, en todos sus días de gobierno, hubo guerra con estos dos reyes, con los reyes del norte, el rey del norte y el rey del sur. Y falleció entonces Roboam y fue sepultado allí en la ciudad natal de David. Y reinó en su lugar entonces su hijo llamado Abiam. Qué triste, ¿verdad? Tanta miseria en tan poco tiempo se desencadenó. Pareciera que nunca hubiesen escuchado ellos, no hubiesen tenido al alcance los mandamientos del Señor para vivir, porque haciendo los mandamientos y cumpliendo la voluntad de Dios, en ellos viviréis, nos dice la palabra. Triste y lamentablemente vemos a un pueblo que ha sido tomado por el Señor para hacer de él un pueblo único, sin ninguna semejanza a otro, y se fueron desenfrenadamente tras los pecados. Qué triste, hermanos, qué triste leer estas historias, pero que a nosotros nos deben alertar y preocuparnos cuando Dios nos ha dado a nosotros promesas, y si nosotros no cumplimos, no tomamos en consideración todo lo que Dios nos ha demandado, entonces vendrá lo malo a nuestras vidas y saqueará todas las cosas buenas que Dios ha dejado para que su nombre sea glorificado, porque así también como el Señor se lo dijo al pueblo, yo me gozo en bendecirte, pero también me voy a gozar en destruirte si tú haces lo malo. Así. Entonces esto hay que considerarlo, que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Sigamos avanzando entonces al siguiente capítulo, el capítulo 15 de Primera de Reyes. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados de su padre, que había hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.
Mas por amor de David, diole Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uría heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Y los demás de los hechos de Abián, y todas las cosas que hizo, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre, Maaca, de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y quemólo junto al torrente de Cedrón. Entre los altos no se quitaron, con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro y plata y vasos. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, entrególos en las manos de sus siervos, y enviólos al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ven, y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que me dé. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Gión y a Dan, y a Abel-Bet Maaca, y a todo Signerot, con toda la tierra de Neftalí. Y oyendo esto Baasa dejó de edificar a Rama, y estúvose en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gabaa de Benjamín y a Mizpa. Los demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahía, el cual era de la casa de Isaacar, hizo conspiración contra él, e hiriólo Baasa de Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía cercado a Gibetón. Matólo pues Baasa en el 3er año, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y como él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo Ahías Silonita. Por los pecados de Jeroboam que él había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás de los hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos.
En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahía, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bueno, aquí vemos un destello de esperanza con este rey de la parte del sur, que lleva un poquito de sensatez espiritual. En este capítulo, en el año 18 del rey Jeroboam, el hijo de Nabat, este hombre que sumergió toda la tribu del norte en la más cruel idolatría, comienza a reinar Abián, quien fue hijo de Roboam. Y este hombre reinó solamente 3 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y este muchacho estuvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. ¿Sabe qué conmueve cada vez que el escritor de estos libros, de este libro, hace la comparación, cómo Dios anhelaba tener ese corazón rendido al servicio de Dios? Si hay algo que debemos resaltar de David, era ese corazón sensible a escuchar y a postrarse en humillación ante Dios y a obedecer. Nunca leímos en la historia de David que haya tomado un dios y se haya inclinado ante uno de esos dioses. Al contrario, cuando hacía guerra y esos pueblos dejaban los dioses, inmediatamente David los quemaba, no dando oportunidad a caer en esas tentaciones. Y aquí sus hijos caen en una terrible condenación al apartarse de esa adoración genuina, al no tener su corazón como el más fino altar para Dios. Y dice en este capítulo que este muchacho no tuvo el corazón como el corazón de David su padre. Sin embargo, por el amor a David, Jehová, su Dios, él le había permitido lámpara en Jerusalén y que se levantase un hijito de este muchacho de Abiam para que siguiera sosteniendo la dinastía del rey David, porque sencillamente Dios le había prometido a David, él le había dicho que Dios le mantendría allí la simiente para poder sostener a su pueblo a través de esta genealogía. Y así lo cumplió el Señor. El Señor le dijo, aunque hace una aclaración acá, dice, por cuanto David ha hecho lo recto ante los ojos de Jehová y no tuvo ninguna cosa que yo le mandé, él se había apartado en todos los días de su vida, a excepción de la situación que suscitó con Urías Eteo, a excepción de esto. Y hubo la guerra siempre entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Así lo relata el libro de los Hechos, que estos reyes nunca se toleraron. Y además de los hechos de Abián y todo lo que él hizo, pues está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y también hubo guerra entre Abián, esos 3 años que gobernó, y Jeroboam. Y ya le tocó a los 3 años entonces ser sepultado en la ciudad de David, y llega entonces a reinar Asa, su hijito. Y era de 20 años, en el año 20 de Jeroboam, el rey de Israel, entra Asa a gobernar sobre la parte del sur, y él reinó 41 años allí en Jerusalén. Aquí vemos que entra en acción entonces el tercer rey del reino del sur, es decir, el tercer rey de Judá. Y él representó algo diferente, porque del reino del sur hubo 20 reyes, y de esos 20 reyes de la tribu de Judá, de los descendientes de David, de esos 20 reyes, solamente
8 se apegaron a la voluntad de Dios. Imagínense, más de la mitad habían sumergido al pueblo de Judá en la desobediencia, en la idolatría y en cuanto a abominaciones se les aparecía. Y entonces aquí entra en escena el primer rey de Judá que fue bueno, que se puede considerar como un buen monarca. Este hombre, Asa, fue un reformador y pronto purgó el país de estas prácticas idólatras, aunque en este libro de Reyes nos dice que Asa fue perfecto para con Jehová su Dios en toda su vida, pero en Crónicas, en el libro de Crónicas, sí nos explica más detalles de los últimos años del reinado de Asa. Recordemos que el libro de Reyes amplía el abanico y nos cuenta a la par lo que sucedía en el reino del norte y en el reino del sur. Pero cuando entremos a Crónicas nos vamos a dar cuenta que hay más detalles de los reyes del sur, es decir, de los reyes que gobernaron la tribu de Judá, que los reyes del norte. Entonces, esto es lindo porque cuando usted va leyendo, usted va armando estos rompecabezas, leyendo este libro, leyendo el otro, y usted va armando como que la historia completa y va entendiendo lo que sucedió en los reyes tanto del norte como del sur. Nos hace referencia que la mamá de Asa se llamó Maaca y fue hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto. Cuando esto comienza a narrarse en la palabra de Dios, uno siente como refrigerio. ¡Ay, qué bueno! Llegó un monarca que se preocupó, que instó al pueblo a la obediencia, restituyó las cosas que habían que correr y uno siente como que alivio, como que wow. ¿Y qué hizo este muchacho, este rey que gobernó durante 41 años? Bueno, él quitó del país, limpió al país de estos sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿A quiénes se refieren sus padres? Bueno, se refiere a Abián y a Roboán. Él quitó esto. Es más, hace también la salvedad que privó a su madre de ser la reina, porque ella se había hecho un ídolo de acera. Y no solamente la privó de que ella tomara este puesto, sino que deshizo el ídolo que su madre había hecho y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Durante todo este tiempo vamos a estar escuchando mucho sobre este torrente de Cedrón. Y era un lugar como para echar todas las inmundicias y todas las cosas que afectaban al buen desarrollo del pueblo. Yo pienso que nosotros en nuestra vida también tenemos que tener como un torrente de Cedrón, un lugar donde nosotros sabemos que por allí tenemos que sacar todo. Cada uno tiene que tener su torrente de Cedrón. Sin embargo, hace aquí un paréntesis el escritor, los lugares altos no se quitaron. Con todo y esto, el corazón de Asa fue perfecto para con Dios, porque amó a Dios, y él se preocupó porque en la casa de Jehová, los que su padre habían dedicado, dedicó oro, plata y alhajas. Y esto es sorprendente y lo vamos a estar leyendo siempre, pero miren cómo es la providencia de Dios para con su pueblo. Nosotros leímos que el rey de Faraón, Sisac, en el reinado de Roboán, saqueó la casa real, la casa de Salomón, y saqueó el templo, se llevó los escudos, se llevó todo, despojó al pueblo de sus riquezas. Sin embargo, en estas lecturas nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios en su misericordia les seguía proveyendo a ellos ciertas virtudes, ciertas riquezas. Y aquí Asa dice que él tomó entonces oro, alhajas y las dedicó, es decir, trató de surtir de cosas valiosas la casa de Dios. Se preocupó porque este lugar tuviera cosas de valor, así como lo había consagrado Salomón. Y hubo guerra entre Baasa y el rey Asa, el rey de Israel, todo el tiempo que ellos estuvieron. Pero resulta que Baasa, el rey de Israel, quiere pelear contra Asa, el rey de Judá, y él edificó entonces allí a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Recuerden el lugar de Ramá, el lugar donde habitaba el profeta Samuel.
Y entonces tomando Asa, ¿qué hizo Asa? Tomó toda la plata y el oro que había quedado allí en los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa real, y los entregó a los siervos, a sus siervos, y los envió al rey Asa-Benadad, que es hijo de Tabrinón, hijo de Sión, rey de Siria, quien residía en Damasco, porque Damasco es la capital de Siria, y Nínive, la capital de Asiria. No nos confundamos. Siria es un país y Asiria es otro. No nos confundamos. Asiria, la capital es Nínive, y Siria, la capital es Damasco. Creo que Damasco está considerada como la ciudad más antigua del mundo, porque Damasco todavía existe, Damasco existe. Y entonces esto que hizo Asa obviamente fue una imprudencia, porque agarró, después de haber guardado y después de haber multiplicado o buscado tesoros a la casa de Dios, entonces él decide entregarlo todo esto y enviarlos por manos de sus siervos al rey de Siria para buscar el favor y el respaldo de este rey. ¿Para qué? Bueno, porque le había dicho, mira, yo te voy a enviar todos estos presentes, todo este oro, pero anda y rompe el pacto que tú tienes con el rey de Israel para que él se aparte de mí, para que ya me deje de molestar. Y entonces Benadad le pareció buen negocio y aceptó todo este soborno, todos estos regalos del rey Asa, y lo hizo así. Entonces, oyendo todo esto, lo que había hecho Asa, oyendo el rey de Israel, Baasa, él dejó entonces de edificar a Rama y se quedó allí en Tirsa, que fungía como capital del reino del norte. ¿Y qué hizo entonces el rey Asa? Bueno, convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Rama las piedras y la madera y todo lo que estaban haciendo para edificar, y entonces edificó Asa allí Mispa y Geba de Benjamín. Todos los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo en la ciudad están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y en los días de su vejez enfermó Asa de los pies. Estos detalles se hallan más amplio en Segunda de Crónicas 16, 11 al 14, donde Crónicas nos dice que él en esos tiempos que enfermó de los pies, él no buscó a Jehová, sino que acudió a los médicos, y eso entristeció. Eso no le agradó a Dios. ¿Se dan cuenta que aquí vamos a ir armando un poco el rompecabezas? Esta historia de Asa, de qué sucedió en su enfermedad, nos detalla el libro de Crónicas. Y durmió entonces Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar a Josafat su hijo. Esta es otra buena noticia, porque poco se veía que padre e hijo siguieran la línea de Dios. Y aquí sucedió. Asa fue un rey bueno, y Josafat también fue un rey que Dios bendijo grandemente. Y hay hermosas historias de Josafat, de este rey, aunque hizo algunas cosas que no debió haber hecho, pero bueno, es lindo. Por lo menos acá hubo esta secuencia, padre e hijo vieron a Dios como su salvador. Nadab viene siendo el hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó solamente 2 años, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el mismo camino que estuvo Jeroboam. De los reyes de Israel hubo 19 reyes en total, y todos, absolutamente todos, fueron malos, impíos. No hubo ni un rey del norte que haya levantado la bandera de la fe y haya hecho algo bueno, que se haya mantenido limpio de la idolatría. No lo hubo. Sin embargo, hay que resaltar que en este reino del norte el Señor envió uno de los profetas más insignes y poderosos, como fue el rey Elías. Y esto es notorio porque Elías se presenta en esta época de idolatría terrible en el reino del norte, y también cuando viene Cristo está Juan con el espíritu de Elías, y en el Apocalipsis también nos revela que vendrá un hombre así a predicar con el espíritu de Elías. Entonces esto es sumamente importante, porque Elías representa esa autoridad de Dios de corregirnos de los malos caminos y alistarnos para emprender cambios y dejarnos guiar por Dios. Entonces fíjense esto, cómo Elías está presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento,
y aparecerá también en finales de los últimos tiempos. Esto es sumamente importante. Y aquí entonces Nadab comienza a reinar y este hombre hizo lo malo. Y Baasa, el hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra este hombre y lo mató, porque Nadab y todo Israel tenían un sitiado en Gibetón, y lo mató. Pues Baasa lo mató en el 3er año de Asa, el rey de Judá, y reinó en su lugar. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Es decir, Baasa fue el instrumento usado para cumplir así toda la profecía que Jehová había manifestado por boca de este anciano profeta. Conforme a su palabra, dice que mató a toda la casa de Jeroboam, no dejó ni un alma viviente. Toda esta familia fue raída. ¿Por qué? Por los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales había hecho pecar a Israel, y llevó a ira, provocó enojo al Señor. Todos los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vuelvo y decimos, esto que nos revela son 32 veces que se escribe esto, y estos eran los libros donde se transcribían todos los acontecimientos que sucedían en cada reinado. Y en el 3er año de Asa, rey de Judá, entonces entra en acción Baasa, el hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y él, Baasa, reinó 24 años. Pero al igual que el rey Jeroboam y su hijo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y estuvo en esos caminos de pecado y de idolatría. Triste situación, sí, muy triste esta situación. Vemos que en el reinado del norte no hubo un solo rey. De los 19 reyes que tuvo el reinado del norte, no hubo uno que brindara una luz de santidad a ese pueblo. Así que triste y lamentable. Seguimos entonces hacia el capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Y fue palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Pues que yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Lo demás de los hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por mano de Jehú, profeta, hijo de Hanani, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque lo había herido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. E hizo conjuración contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri, y lo hirió y mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella ni amplia la pared, ni sus parientes, ni amigos. Así rayó Sinri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová, que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa, y los pecados de Ela, su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová Dios de Israel con sus vanidades. Los demás hechos de Ela,
y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había asentado campo sobre Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir: Zimri ha hecho conjuración y ha muerto al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, metióse en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo, así murió. Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri, y su conspiración que formó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginet, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginet, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y compró él de Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. Y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Lo demás de los hechos de Omri, y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etabaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió Acab haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. En Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, vamos entonces entrando a este capítulo 16, donde se nos manifiesta que vino la palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani. Esto es sorprendente, hermanos, porque estas tribus estaban sumergidas en la idolatría, al menos la del norte, que no hubo ni un solo rey que tuviera el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios les enviaba profetas como testimonio de que estaban haciendo lo malo y que allí estaba Él para corregirles. Sin embargo, ellos tenían su corazón duro, no se acercaron a Dios. Sí nos detalla la palabra de Dios en determinados tiempos. Hubo de las tribus del norte que se fueron a refugiar a las tribus del sur. Sí las hubo. Es decir, a través de los tiempos siempre ha habido un pequeño remanente que se deja guiar por Dios, que permite que sea Dios quien llene sus vidas. Y
más adelante, cuando estemos viendo pues el reinado del rey Ezequías, cuando él insta y llama a la celebración de la Pascua, él envía mensajeros a todas las tribus de Israel, y muchos se burlaron del rey de esa invitación, pero hubo un pequeño grupo que sí aceptó la invitación del rey y se adherió al reino del sur, es decir, despertó y pudo darse cuenta que donde estaban y lo que estaban haciendo era malo, y se unieron entonces al grupo del sur. Y es de comprobar, porque recordemos que cuando la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, recordemos que nos habla de aquella anciana que estaba en el templo y servía al Señor de noche y de día, y ella no era de la tribu de Judá, ella era de la tribu de Aser. Entonces esas son evidencias claras que sí hubo gente de la tribu del norte, de las 10 tribus del norte, que sí llegaron a entender que estaban mal y que debían encaminarse según la voluntad de Dios. Y aquí el Señor sigue enviando profetas, sigue enviándoles profetas y les sigue advirtiendo la condición en que ellos están. Aquí habla de la profecía de Jehú contra Baasa, y aunque no sabemos de qué manera se cumplió, pero estamos seguros que se cumple. Dice: yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. Eso se lo dijo a Baasa, porque recordemos que el rey Baasa fue el instrumento que el Señor usó para raer toda la familia de Jehú, de Jeroboam. Entonces el profeta Jehú le hace el recordatorio a él: mira, el Señor te tomó a ti para que hagas esto, y tú te has ido a los pecados de Jeroboam, y esto ha provocado la ira del Señor sobre ti. Así que así como le hicieron a Jeroboam, que será raído, así también te va a tocar a ti. El cuarto rey de Israel fue Ela, el hijo de Baasa, y este muchacho gobernó como un malvado 2 años y 1 día. Cuando él estaba allí borracho, fue asesinado por Zimri, quien dispuso a todos los sobrevivientes de la casa de Baasa. Esto representó el cumplimiento de la profecía de Jehová a través del profeta Jehú, y puso así fin a la dinastía de Baasa. Es decir, el Señor los instaba a que limpiaran y corrigieran, pero ellos persistían en el pecado, y el Señor seguía manifestando a través de los profetas para que se volvieran al Señor de todo corazón. Zimri entonces entra a ser el 5º rey de Israel y solamente reinó 7 días. Cuando el pueblo se dio cuenta lo que él le había hecho a Ela, él lo seleccionó, Zimri seleccionó a Onri como su capitán, y Onri se le rebeló. Al temer entonces Zimri ser capturado, él se suicida, quemando todo el palacio. Entonces, este hombre, después de la muerte de Zimri, entonces la mitad del pueblo siguió a Omri y la otra mitad siguió a Tibni. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que Omri tomó la iniciativa y se libró de Tibni, lo eliminó, y se corona entonces como el 6º rey de la parte norte de Israel. Y Omri pues perpetuó más la apostasía de Jeroboam, llevando más el pueblo a la idolatría. ¿Cuál fue el logro más notorio de Omri? Bueno, que él construyó Samaria y la hizo la nueva capital del reino del norte de Israel. Y Siquem pues le sirvió de capital a las 10 tribus del norte en un breve periodo de tiempo, puesto que Jeroboam había mandado su casa donde estaba él gobernando. Jeroboam era en Tirsa, donde él permaneció allí hasta que Omri se llevó la capital a la ciudad de Samaria. Allí entonces la ubicación de Samaria la hace pues casi inexpugnable, y ahí resiste varios asaltos. La ubicación de Samaria pues le permitió tener un lugar estratégico para poder defenderse de sus enemigos, hasta que finalmente los asirios en el año 722 a.C. invaden el reinado del norte. Samaria
después de todo esto que sucedió, Samaria es repoblada con gente extranjera y allí entonces se introduce lo que se llama hoy en día el sincretismo. Y estos son uniones de varias religiones, varias mezclas. Algo sucedió así cuando todo lo que sucedió en el reinado del norte fue un rey detrás de otro, abordando el pecado, la idolatría, la inmoralidad, cosas que a Dios no le pasó por su mente que su pueblo llegara a hacer. Ellos lo hicieron. Y llegó a un punto ya que el Señor cumplió la promesa de transportarlos a otras tierras. Y así sucedió. Y entonces nuevamente repoblan esos lugares, esa tierra del norte, pero con gente extranjera, y envían levitas para que le enseñaran. Resulta que ahí se formó un sincretismo. Entonces, esa mezcla que hubo entre extranjeros y el reino del norte, eso dio como resultado de los matrimonios lo que se conoce como la etnia de los samaritanos. Y ellos eran odiados por los judíos porque los judíos, los de la tribu de Judá, sabían que ellos no eran puros. Por eso era que aquella mujer le dice a Jesús, pero es que los judíos y los samaritanos no se tratan. Aquí viene el asunto del origen del malestar, que fue lo que sucedió en esta época, como cuando ellos fueron entonces sacados y después repoblaron esa ciudad. Entonces, esto nos dice que Asa, el rey Asa se había convertido en rey cuando Jeroboam aún estaba ocupando el trono de Israel. Y entonces, como Asa gobernó 41 años, estamos hablando de 4 décadas, siguió como un monarca allí en la parte del sur, mientras que en la parte del norte pues ya había pasado Jeroboam, su hijo Nadab, después Baasa entra al poder limpiando toda la familia de Jeroboam, Baasa deja a su hijo Ela, y entonces Ela es matado por Zimri. Zimri solamente gobierna 7 días y Omri entonces es el que toma el poder llegándose al trono en la parte del norte. En el reino del sur hubo 20 reyes y todos procedían de una sola dinastía, mientras que en el reino del norte hubo 19 reyes y hubo varias dinastías. ¿Se entiende un poquito esto? Entonces allí, cuando entra ahora entonces Acab a reinar, que viene siendo el hijo de Omri, y nada más y nada menos que Acab pasa a ser, cuando Acab entra al poder, Asa todavía estaba gobernando en el reino del sur. ¿Qué sucede? Que Acab pasa a ser el 7º rey del reino del norte y se considera como uno de los peores reyes de Israel cuando él asciende al trono, porque este rey tomó por mujer a la malvada Jezabel, quien era una mujer celosa y muy activa en los cultos a su dios Baal. Y este matrimonio de Acab con Jezabel representó la aceptación oficial de las prácticas inmorales e idólatras asquerosas que llevaba al día a día su esposa Jezabel. Así de terrible está la situación en el reino del norte, mientras que el reino del sur había tomado con su tercer rey, Asa, un refrigerio. Durante 40 años, Asa procuró hacer lo bueno a los ojos de Dios, no al plenitud al 100%, porque notamos que hizo algunas cositas que no debió haber hecho. Sin embargo, estaba claro en que la obediencia a Dios era lo mejor que ellos como pueblo podían hacer. Entonces, bueno, vamos a avanzar entonces al capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue
y asentó junto al arroyo de Cherith, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas, y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas, para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsole sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole a su hijo. Y midióse sobre el mío 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la cámara a la casa, y diólo a su madre, y díjole Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuánto disfrutamos nosotros de esta historia? ¿Verdad? Cuando niños, creo que el profeta Elías es bien, pero bien nombrado por los predicadores de nuestra iglesia. Y es sorprendente porque, como habíamos dicho en el capítulo anterior, Acab es el 7º rey, el 7º monarca del reinado del norte y fue uno de los más malvados. Sin embargo, el Señor respondió al peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento. Esto es sorprendente cómo Dios a cada enfermedad le da su antídoto para corregir y para exterminar el mal. Y Elías Tisbita, los de Tisbita, bueno, eso se alude porque era la ciudad de donde él era de Tisbe en Galaad. Y el significado de la profecía que Elías pronuncia acá, el cese de las lluvias, se entiende mejor pues cuando nosotros recordamos que aquellos hombres, aquel pueblo que adoraba a Baal, creían en que este Dios controlaba totalmente las lluvias. Entonces, esto fue lo que Elías usó. Atacó a fondo el baalismo, esta religión, esta secta, y la retó así, si era en verdad que él dominaba
la lluvia, cuando él proclamó que no volvería a llover sino por la boca de él, por su palabra, puesto que Jehová, el Dios de Israel, así él decía, con esta carta de presentación demostraba que Jehová, Dios de Israel, es quien domina todos los elementos de la naturaleza. Entonces, esto sucede, se pronuncia este hombre sumamente importante. Por eso que así es de Dios de misericordioso. Bien pudo haberle dado la espalda a todo el reino del norte, pero el Señor seguía enviándoles profetas para que ellos se volvieran de su mal camino. Y una vez que él hace esta presentación ante el rey, él le dice, Jehová le envía a decir, mira, te vas de aquí, te vas a huir al oriente y te vas a esconder allí en ese arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán, y tú vas a beber de ese arroyo, tú vas a suplir tu necesidad allí, tu necesidad de agua, que yo te voy a enviar el sustento. Y el Señor cuando invita, paga. Y así fue. El Señor se preparó unos animalitos que no son muy bonitos, que digamos, son feitos, cantan feo. Y de paso, en su menú, el menú de estos animalitos está la carne. Pero miren qué demostración nos da Dios con esta lección. Ellos se doblegan a la voluntad de Dios, porque estos animalitos le hacían llevar pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es decir, ellos suprimían su naturaleza obedeciendo totalmente a la voluntad de su Hacedor. Entonces, de estos animalitos tan feitos, que no son ni siquiera agradables al oído escucharlos cantar, Dios los usó para suplir la necesidad a su profeta, a su instrumento. ¿No es hermoso resaltar lo bello y lo detallista que es nuestro Dios? Realmente es lindo. Y créale, hermano, cuando el Señor le invita, Él le va a pagar, Él le va a suplir. Eso es verídico, es real. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos cuando Pedro le dijo, mira, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener nosotros? Y el Señor le dijo, mire, ustedes van a tener 100 veces tanto aquí. Y en el siglo venidero, pues la vida eterna. Entonces, cuando el Señor invita, Él paga. Y después que ya es pasado algunos días, no se sabe detalladamente cuánto tiempo estuvo Elías allí, en ese arroyo, siendo alimentados por los cuervos. No se sabe qué tiempo, solamente la palabra nos dice que pasado algunos días, ya este arroyo se seca, puesto que no había llovido sobre la tierra. Y entonces vino palabra de Jehová al profeta y le dijo, anda, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué manera, Dios, de guiar todo, de armonizar todo? En la vida de este profeta, cómo Dios lo usó, es maravillosa. Realmente nos pasaríamos toda la tarde hablando de cómo Dios se comunicaba con Elías, cómo Dios se sujetaba también a las palabras que Elías le decía. El Señor, Elías dijo, no va a llover, y el Señor así lo cumplía. Y esto es maravilloso, cómo Dios valora el sacrificio de sus profetas, de sus hijos. Y Él le ordena, anda, porque yo tengo allá una mujer viuda que ella te va a sustentar. Y a la lógica diría, oye, pero una viuda no le envió a una mujer rica, le envió a una mujer de escasos recursos. ¿Cómo trabaja Dios, verdad? ¿Cómo trabaja Dios de una manera perfecta? Y efectivamente el hombre entonces se dirige a Sarepta, y cuando él llega precisamente a la puerta de la ciudad, tiene este encuentro con esta mujer que estaba allí recogiendo unas leñitas allí, y él llamó a esta mujer. Dios se le tuvo que haber dado indicación, es esta la que va a suplir tus necesidades. Y él le dice, mira, él se le acerca a esta mujer viuda, pobre, un solo hijo a su responsabilidad, le dice, mira, yo necesito que me des un vaso de agua para que yo beba. Y ella fue inmediatamente y le trajo el agua. Cuando
él la vuelve a llamar y le dice, mira, ahora necesito que también me traigas un bocado de pan de tu mano. Cuando esta mujer escucha esta petición, imagínese, esto es cómo se va a sorprender ella, cómo este hombre me va a venir a pedir ahora comida. Y ella le dice, y esto es la aprobación, vive Jehová tu Dios. Mire cómo ella entendió que Elías servía a Jehová y le dijo, vive Jehová tu Dios. No dijo mi Dios, vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido. Yo solamente tengo este puñado de harina y tengo en la tinaja y tengo un poquito de aceite aquí en una vasija. Y bueno, precisamente me encontraste recogiendo estas leñitas porque iba a preparar para mi hijo y para mí un poquito para que comamos y bueno, nos sentemos a esperar la muerte. Y esto es conmovedor, porque Elías le dice, no te preocupes, no tengas temor, anda, haz así como tú lo has dicho, ese es tu itinerario, hazlo. Pero ¿sabes qué? Me vas a hacer a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, algo pequeño, y me la vas a traer. Y después que tú me la hayas traído, vas a hacer para ti y para tu hijo. Porque ¿sabes qué ha dicho Jehová mi Dios? Él me ha dicho que la harina que está en tu tinaja no va a escasear y el aceite que está en tu vasija no va a disminuir hasta el día en que Jehová vuelva a abrir los cielos y haga caer la lluvia. Entonces aquí Elías le pidió a esta mujer de su último bocado que le entregara una pequeña porción, que si ella lo hacía, Dios le iba a dar provisiones que nunca se agotarían. Y la mujer se sobrepujó a este temor y respondió con fe. Y Dios cumplió la promesa que le había dado por boca de este siervo, de este profeta. Y así lo hizo ella, tal cual las instrucciones que le había dado Elías, así lo hizo. Y él comió. Y después comió ella. Y muchos días, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años? Serían los 3 años, serían 2 años, no se sabe cuánto. Pero la fe obró. Y esta mujer, en todo lo que ella pensaba que sería su último bocado, fue el primero de muchos que Dios le proporcionó. Así de lindo es Dios. Y esta historia es tan conmovedora que Jesucristo la saca a recordar a su pueblo y le dice, miren, habían tantas mujeres en Israel, viudas, tantas mujeres del pueblo de Israel, pero saben que a ninguna de ellas había Dios seleccionado para alimentar al siervo, al profeta, sino a una viuda de allá, extranjera. Y esto nos da a entender qué vio Dios en esta mujer. ¿Qué vio Jehová que le dijo a Elías, tengo una viuda que he preparado para que ella te sustente? ¿Qué vio esta mujer que Dios la tomó como instrumento para demostrar su misericordia aún a la gente que no era de Israel? Y Jesucristo resaltó la vida de esta mujer. Imagínense cuando el pueblo escuchó esto que le mencionó Jesucristo, se enardecieron, se enojaron, porque él citó a 2 ejemplos. Él dijo, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas escogió Jehová, sino a esta viuda de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel, muchos, pero a ninguno se le entregó la sanidad como se le entregó a Naamán, el sirio. Entonces esto enardeció al pueblo de Dios, a los judíos que escucharon esto de la boca de nuestro Maestro. Porque esto, hermano, esto nos debe hacer entender que Dios ama de una manera diferente a la que nosotros amamos, porque nosotros vemos lo que está ante nuestros ojos, pero el Señor ve y escudriña el corazón. ¿Qué halló Dios quizás en la plegaria de esta mujer? La aflicción de saber que ella pronto moriría y su hijo, al igual que ella también, pero resignada a esto, recogiendo la leñita para preparar el último bocado. Y allí llegó esa providencia y ahí se activó la fe cuando ella creyó en esa palabra que el profeta le dio. Ella lo creyó. Anda,
pero me vas a dar a mí lo primero, ese poquitito va a ser para mí, porque Jehová me ha dicho que no te va a faltar. Hermano, ¿ustedes creen que esto es maravilloso? Así de precioso es Dios, y Dios nos afina como la plata, ¿verdad? Y nos hace a veces pasar por fuertes candelas para pulirnos. Y eso sucedió con esta viuda, porque el Señor no quería solamente que esta viuda lo viera como su proveedor, sino como su redentor. Porque después de que todo esto sucedió, resulta que el hijito de esta viuda muere de una enfermedad tan grave que no quedó en él vida. Y ella se le acerca al profeta y le dice: ¿yo qué tengo contigo, varón de Dios? Tú has venido a mí para traerme a la memoria mis iniquidades, lo que yo he hecho malo, y por eso me has hecho morir a mi hijo. Miren esto. Cuando usted ve esto, dice: pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios quería que esta viuda conociera más de Él. No solamente eres mi proveedor, eres mi salvador, eres mi restaurador, eres todo. Cuando Dios está en nuestras vidas tenemos todo. Y este hombre, este profeta, le toma a su hijo y él lo agarró en su regazo y lo llevó al lugar donde él dormía y lo puso sobre su cama. Y el profeta clamó a Jehová de tal manera que el Señor él expresa: Señor, aún la viuda en esta casa donde yo estoy hospedada, tú la estás afligiéndole, haciéndole morir a su hijo. Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, yo te ruego que tú hagas volver el alma de este niño. Y qué maravillosa respuesta de nuestro amado Dios. Un segundo milagro, devolverle la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Imagínense, ella diría: ya estoy viuda, sola, sin mi compañero de vida, y me vas a quitar ahora a mi hijo, un dolor mayor. Y qué manera Dios de responder a la oración de este profeta. Y así lo hizo. El alma del niño volvió. Y qué alegría para este profeta tomar a este niño y llevárselo a su madre. Mira, aquí está tu hijo vivo. Y aquí está la frase que conmueve de esta mujer: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que este Jehová que vive en ti y al que tú sirves es mucho más de lo que yo había escuchado. Qué maravillosa experiencia. De verdad que la historia de este profeta conmueve. Con qué poder, con qué manera Dios comunicó palabra del cielo por boca de este gran siervo. Y como hemos dicho, este profeta es simbolismo de voz, de poder. Dios lo usó de manera tremenda, a tal punto que también se hace referencia a Juan el Bautista con el poder del espíritu de Elías. Y esto es glorioso.